Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu espacio cristiano. Un episodio más a lunes de podcast. Mi nombre es Chuy y me acompaña mi queridísimo amigo y hermano Beto. Tu presentación, bro. Man, es música para mis oídos. Escuchar esas palabras. San lunes de podcast. San lunes de podcast. Aquí estamos. Un episodio más, pero creo que este episodio... es difícil hablar de estos temas. Normalmente empezamos los lunes tratando con energía y con risas y rebanándola, pero creo que este va a ser un episodio donde vamos a estar quizás un poco serios, vamos a ver cómo nos lleva la conversación, pero tenemos un tema muy delicado. ¿Quieres hablar un poco más de esto, Beto? Es un tema un poco delicado, en el cual, a diferencia de otras comentarios, conversaciones que hemos tenido en el pasado, como la de Christine de Clario o la de cantante de Hillsong y todo eso, ahí, o sea, la verdad, en uno de esos siento que hasta nos reímos un poco de lo ocasionado, pero... Hoy sí nos dieron donde nos duele. Esta vez va a ser un poco diferente. Ajá, sí. Donde obviamente se debe un poco de respeto. Primeramente porque la persona de la que vamos a hablar, uno, ha fallecido. Sí. Y otra es por la que obviamente teníamos un gran respeto por... Ustedes lo adivinaron, probablemente por el título. Ravi Zacharias. Es un... Para los que no están familiarizados... ¿Quién es Ravi Zacharias? Vamos a... Bueno, ¿quién es, bro? Ravi Zacharias. Para quizás las personas que lo escuchan y no saben quién es. Ravi Zacharias. Ravi Zacharias. Vamos a decirle Ravi Zacharias. Ravi Zacharias es un evangelista, un predicador. Apologista más que nada. Muy conocido. Ha escrito infinidad de libros, alrededor de 30, 40 libros. Un autor. Sí, pero es que me duele porque acabo de comprar su último libro, La Lógica de Dios. ¿Oh, sí? Sí, ahí lo tengo en la casa y lo quería... Bueno, esto ya sería hablando en la plática. Estoy pensando si leerlo o no. Sí lo quiero leer, pero ya con lo que pasó... Es que se siente diferente. Exacto. La verdad se siente diferente. No es que el mensaje que él haya predicado, lo que él haya enseñado haya cambiado. Porque, pues, la verdad es lo mismo, la misma verdad. Sí. Pero la verdad es que se sienten diferentes, ¿no? Sí. Yo estaba escuchando una de sus predicaciones hoy mismo, investigando sobre lo acontecido. ¿Qué pasó? Vamos a dar un poco de contexto. Ok. Un contexto rápido. Esto sucedió, hubo noticias, el día de hoy, el viernes, hubo noticias como el jueves, más o menos. Donde hubieron unas investigaciones alrededor de algunas cosas que había hecho Ravi Zacharias. Y estas eran supuestamente alegaciones que todavía no habían sido comprobadas. Y se estaban siendo investigadas por el mismo equipo de Ravi Zacharias. Y hace poco salieron de que definitivamente están confirmados... Todos los, digamos que hasta cierto punto eran como rumores, pero ya con las investigaciones que hicieron y todo eso, ya se fue confirmado y sacaron unos documentos como de 12 páginas explicando a detalle qué es lo que había sucedido y que definitivamente estas alegaciones eran ciertas. Sí. ¿Puedes decirnos lo que eran las alegaciones, Trey? Según tengo entendido, de lo que leí en estas 12 páginas, es de que Ravi Zacharias había cometido actos indebidos morales. Inclusive una persona denunciaron acoso sexual en una espada que él tenía. Hubo muchas denuncias de acoso sexual. Una persona creo que denunció de violación. Y pues todo esto Ravi Zacharias lo tenía muy oculto, tanto de su ministerio, de su familia y de sus amigos, que todos se sorprendieron de cómo esta persona podía tener una doble vida. Sí, les voy a leer algo aquí en mis notas, algo para resumirlo ya un poco más conciso.
El 4 de febrero se sacó un reporte de 12 páginas por el ministerio de Ravi Zacharias, confirmando el abuso por Ravi Zacharias en spas, como usted estaba diciendo, que tenía en Atlanta, y se descubrieron 5 víctimas más en Estados Unidos, más aparte evidencia de abuso sexual en Tailandia, India y Malasia. O sea, no estamos hablando de que era solamente en Estados Unidos, y que según el reporte que habían sacado en las investigaciones tenía como más de 200 contactos de masajistas que él había contratado para, pues supuestamente para que le hicieran masajes y cosas así, ¿verdad? Pero el problema es de que estaba usando los fondos de su ministerio, que supuestamente eran para ayudar, pues ayudas humanitarias y cosas así. Estaba usando eso para uso personal. Y lo más duro es que no solamente pues abusaba sexualmente de ella, sino que llegaba al punto donde él les decía a las muchachitas que ya les pagaba dónde vivir, les daba comida, les daba sueldo mensual. Y pues obviamente las tenía como amenazadas, y les decía básicamente les decía que si ellas decían y que lo acusaban por abusar sexualmente de ellas, que ellas iban a ser responsables por las miles de almas que iban a caer por haber herido el testimonio de Ravi Zacharias. Entonces ahí es como que las ponía entre la espada y la pared, y no solamente como un problema ético y moral, sino que espiritual. Entonces como que las tenía así como de que no digan nada, porque pues en ti va a caer todo el peso de eso. Sí, y esto, siendo sinceros, fue un gran golpe para el mundo evangélico cristiano, porque recién cuando murió Ravi Zacharias, hace que el año pasado, mayo del año pasado, 2020. Muchos consideraron a Ravi Zacharias como el C.S. Lewis de nuestros tiempos. Muy respetado. Muy respetado. Yo recuerdo que cuando él falleció, muchos elogiaban su conocimiento, la obra que Dios hizo. O sea, lo teníamos muy en alto, y después pues ya se confirman todos estos sucesos, que de un ministerio que terminó en lo alto, ahora está terminando en lo más bajo. Sí, según los reportes, esto lo estaba haciendo por la mayoría de su ministerio, y hay evidencia de que hasta lo siguió haciendo poco antes de su muerte. O sea, no es algo de que hace unos cuantos años. Lo dejó de hacer. Ajá, no es nada de eso, sino de que hace poquito antes de su muerte todavía se le encontraron archivos como mensajes y cosas así. Y pues fotografías de mujeres desnudas y cosas así en aparatos que supuestamente pues ya no estaba usando aparatos viejos como celulares con tabletas. Se le encontró cientos de imágenes de personas desnudas. Y sí, como estabas diciendo tú, pues fue un gran golpe para todos nosotros, porque lo respetábamos y obviamente era como una meta. Sí. Que nosotros, más tú y yo, y en este canal, porque hablamos mucho de la apologética y cosas así. Y él ha escrito varios libros sobre eso, y sí, fue algo obviamente que nos sorprendió a todos. Sí, yo me acuerdo que a mí me gustó. Ya ni sé decir si me gustaba o me gusta. Dilo. Bueno, es que sí, a mí me gustaba ver mucho sus pláticas, sus conferencias. He leído muchos de sus libros, pero sí, en cuestión de apologética sí ha sido una gran influencia para mí. Y al ver estos tipos de noticias, sí me pone triste, sobre todo porque ayer cuando recibí la noticia leí todo y yo me quedé como que y luego vi mi librero y yo tengo un lugar donde libros pendientes, y mi próximo libro pendiente para leer era el libro creo que el libro de Ravi Zacharias, se llama La lógica de Dios. Y ahí dije no sé si leerlo o no, pero ya no es lo mismo. O sea, yo lo veo ahora, intenté ver igual una conversación, y ya dentro de mí como que ves a un ministro viviendo y ya sabes que vive una doble vida, y como que ya no sé, no es lo mismo. Sí, yo estaba sintiendo lo mismo viendo una de sus conferencias, y estaba viendo, y es que es algo que hacemos inconscientemente, de que a lo mejor porque es algo fresco, es algo que apenas nos dimos cuenta, pero
escuchando sus prédicas, es así como, es algo que está detrás de tu mente, así como de que molestándote y diciendo, hey, como, donde está predicando, ahí está viviendo una doble vida. Una doble vida. Y es así como de que, pues, obviamente sí duele. Y como cristianos creo que podemos sacar buenos puntos de este acontecimiento duro. Fue un acontecimiento duro, pero podemos aprender muchas cosas. Creo que un aspecto, se puede decir, positivo es sobre la caída del ministro. Creo que así vamos a titular este episodio. Okay. ¿Cómo un ministro logra caer así? Una vez estaba yo hablando con una amiga y esta amiga trabajaba en una ciudad donde recibían las denuncias. Uh-huh. Y una vez recibió la denuncia de un pastor de alrededor de 70 años que tenía en su teléfono pornografía infantil. Y yo creo que platicando con esta amiga, ella me decía, platicando así, hablando, nos cuestionamos de cómo un pastor de tantos años llegó a la pornografía infantil. Y esto no es de que de un día a otro, sino que es un pecado que vienes cargando y cada vez va avanzando más y llega a un punto que en este caso fue pornografía infantil, en el caso de Rabí pues fue violaciones, fue abusos sexuales. O sea, ¿cómo puede pasar eso que un ministro pueda caer así de esa manera? Y es por eso que muchas de las veces cuando me preguntan a mí, que me dicen de que me gusta mucho este predicador o este maestro, o incluso en la misma iglesia de que respetan mucho al pastor o a algún líder de jóvenes, es que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con no idolatrar a las personas. Yeah. Porque siento que ahí es donde sí puede ser una espada de doble filo, porque al mismo tiempo donde te puede ayudar espiritualmente y puedes ver que te falta mucho, lo que sea, en dado lugar de que si supongamos que esta persona llega a caer o se le encuentran que está haciendo cosas indebidas, entonces eso va a impactar a tu vida espiritual. Algo que obviamente no necesitas, porque uno como cristianos ya tenemos suficientes problemas con las tentaciones y cosas así. Y más aparte, agrégale a eso de que todavía estás dependiendo de una persona exterior para que tu vida espiritual se mantenga estable. Entonces, por eso estaba diciendo, es como una espada de doble filo donde sí te puede motivar mucho al ver a tu líder de jóvenes ahí arriba predicando y que es que Dios lo está usando muy bonito. Yo quiero ser como él. De que yo quiero ser como él, o sea, pero hay que tener mucho cuidado. Y pues mi consejo sería de que, o sea, sí ten esas metas, pero jamás pongas a una persona en el lugar de Cristo. Porque si haces eso, esa persona te puede fallar, esa persona le puede fallar a Dios, y entonces ahí es donde tú te vas a quedar así como de que si llega a caer, entonces tu vida espiritual va a ser dañada. Algo que Rabí Zacarías sabía muy bien. Y eso es lo que me sorprende a mí, es de que no solamente él estaba haciendo actos indebidos, sino de que estaba como tipo de como agarrando las almas que él sabía que también se preocupaban por otras almas, ¿me entiendes? Y las manipulaban. Que estaba manipulando a las personas de tal manera de que él sabía y les decía, si tú vas en contra de mí, entonces no solamente, obviamente para ti va a ser malo, pero para muchas otras personas su vida espiritual les va a afectar. Entonces es algo de que él como de que se aprovechaba de las personas. Sí. Entonces no solamente era un aprovecho sexual y físico, sino de que mental y emocional. Entonces es como que lo llevaba al siguiente nivel y es así como de que te quedas de que un ministro que se supone que él tiene que tener como prioridad la salvación de las personas, su misma salvación. Y es donde pues incluso te pones a dudar a ti mismo de verdad si él era salvo. Sí, es una cuestión
Bueno, nosotros creo que la salvación es del Señor y es muy difícil el saber si Ravi Zacharias realmente era salvo o no. Pero quisiera hablar de ese punto de la idolatría que tú tocaste, porque eso pasa mucho y hoy es día de que en la sociedad, sobre todo, existen youtubers cristianos. Hoy en día con las redes sociales, YouTube y todas las redes sociales, los influencers cristianos. Y nuestro corazón es idólatra por naturaleza. Nuestro corazón pecaminoso es idólatra por naturaleza. Nosotros fácilmente ponemos en tronos en nuestros corazones a diferentes personas. El episodio pasado hablamos de nuestros predicadores favoritos, y si son nuestros predicadores favoritos es porque los admiramos y hasta cierto punto queremos ser como ellos. Uh-huh. Pero sí, como cristianos debemos tener ese cuidado y sobre todo entender que la persona que está predicando en el altar, ya sea en tu iglesia local o un predicador que tú ves en YouTube, está luchando contra algo. Tiene tus mismas debilidades. Muchas veces cede ante las tentaciones y saber que el que está predicando o a la persona que tú sigues y que tú admiras, o sea, también tiene sus debilidades, es como tú, muchas veces cae, es imperfecto y eso creo que nos ayuda a que nuestra vista no esté tanto en el hombre, sino en Cristo. O sea, estos sucesos de Ravi Zacharias, podemos hablar la caída de un pastor de Hillsong, el Mark Lentz, creo que se llama. Él también lo despidieron de la iglesia de Hillsong porque encontraron infidelidad. Le fue infiel a su esposa, lo quitaron de la iglesia de Hillsong. Y muchas de las personas se desaniman, se entristecen, otros le guardan rencor al cristianismo. Inclusive he visto posts donde ateos se están burlando del cristianismo por lo que acaba de pasar con Ravi Zacharias. Y creo que eso es un punto de aprendizaje en todo este suceso, sobre todo cuando vemos la caída de un ministro, es eso, de que debemos de tener cuidado mucho con idolatrar a alguien que está detrás de un púlpito. Sí. Ahorita lo que estabas mencionando de que muchos ateos se están burlando ahorita, o sea, la verdad no los culpo. No los culpo porque, pues sí, esto... Como aquella vez de que estábamos hablando, no me acuerdo en qué podcast fue, pero que te recomendé una película que había salido en Netflix. Con Tom Holland. Ajá. Sucedió, o sea, básicamente con este pastor de esa película, básicamente... ¿Cómo se llama la película? ¿El diablo a todas horas? No. Algo así. No recuerdo. Tom Holland con y Robert Pattinson. Uh-huh. Hay un caso muy, muy similar al que pasó con Ravi Zacharias, uh-huh. de que este pastor... se aprovechaba de las niñitas, bueno, ya jovencitas, y les decía, básicamente las ponía a orar antes de él abusar de ellas y les decía que agradecieran a Dios por esa oportunidad y que estaban bien. Algo que en las investigaciones sucedió de que Ravi Zacharias hacía exactamente lo mismo, de que las ponía a orar a sus víctimas, las ponía a orar y les decía... Y les decía que agradecieran a Dios porque tenían esa oportunidad y que y que el otro. Así como tipo película, porque literal fue una película que salió ya hace poco. Uh-huh. Y que cuando estaba leyendo todo lo que sucedió, pues, o sea, yo estaba pensando en la película y decía, yo viendo la película, en aquel entonces decía yo, es que eso no puede suceder, de que a lo mejor están exagerando las cosas, pero pues ya vimos de que literalmente fue exactamente como sucedió con Ravi Zacharias, y entonces es como de que pues sí, los ateos hasta cierto punto sí tienen como de dónde como burlarse del cristianismo hasta cierto punto, pero eso no hace que el cristianismo sea falso. Ajá, sí, una persona obviamente, como tú estabas diciendo, se puede equivocar, y eso es algo que
que nosotros como cristianos debemos de saber, pero pues obviamente los ateos ahora sí que están buscando cualquier excusa como para apuntarnos y decirnos de que el cristianismo en sí no cambia las vidas. Uh-huh. Sí, la caída de Ravi Zacarías y la de muchos ministros. Y quería hablar sobre este punto, porque este punto yo lo ponía mucho a reflexión sobre cómo fue que pasó esto, en qué momento Ravi Zacarías empezó todo esto. Quizás desde un principio fue un manipulador. Esas cosas creo que nada más Dios las sabrá. Si desde el principio fue manipulador y engañó a muchas personas, que se vistió como ángel de luz, uh-huh. O quizás fue alguien que se desvió del camino, que empezó caminando bien, pero accedió a ciertas cosas que lo llevó poco a poco a caer cada vez más profundo. Uh-huh. Y me quedé pensando eso sobre la importancia y el cuidado que debemos tener sobre nosotros los cristianos, pero también los ministros. O sea, todos somos vulnerables a los ataques. Exacto, todos somos vulnerables a todo esto. Y creo que es una manera correcta de ver lo que pasó con Zacarías. O sea, el saber y entender que lo que hizo Zacarías muy probablemente yo no esté haciendo esas cosas, pero quizás estoy haciendo otras cosas. Y también debemos de tener mucho cuidado cuando juzguemos o cuando digamos algo en contra. Debemos de comprender y entender, aunque eso no quiere decir que justifiquemos lo que haya hecho. Pero bueno, algo que me ponía a pensar sobre esto es, y yo lo aplicaba mucho a mi ministerio. Pero a mi vida personal. Chuy Ministries. Chuy Ministries, Academy, todo espacio cristiano, Chuy Ministries. No, algo que yo me ponía a pensar, y es sobre todo esto reflexionando. Yo quiero, y eso es uno de los sueños que yo tengo, independientemente para lo que Dios me llame, pastor, maestro, no sé lo que Dios me vaya a llamar, pero yo quiero que el día de mi muerte, mis hijos, mi esposa, mi familia, mis amigos, las personas que me rodearon en el ministerio, puedan decir confiadamente que yo era un hombre íntegro. Creo que ese es mi sueño, terminar siendo un hombre íntegro. Y al ver esto, lo de Zacarías, me dijo, tengo que tener mucho más cuidado de todo esto, porque... Y luego me acordaba lo que les platiqué que platicaba con esta amiga de cómo un pastor cayó en pornografía infantil. O sea, las pequeñas decisiones que nosotros tenemos conforme a las tentaciones de ver cosas, de no ver cosas, de realizar acciones. O sea, eso al futuro de toda nuestra vida nos va a marcar y nos va a influir. Quizás Ravi Zacarías no negó la mirada a algo y empezó a seguir, y el pecado pues así es con nosotros. O sea, entra por nuestros ojos, va a nuestros pensamientos, entra en nuestro corazón, se apodera de nuestro corazón, y es donde empiezan a cometer acciones cada vez más detestables. O sea, como cristianos debemos entender ese punto de que la caída de un cristiano, de un ministro, es demasiado fácil. Y debemos de tener mucho cuidado. Creo que era Pablo que escribía en Colosenses. No sé si era Colosenses o Corintio, que el que esté firme mire que no caiga. Uh-huh. Y creo que ese versículo debemos de guardárnoslo día tras día, segundo tras segundo en nuestras vidas. Y es que algo que tenemos que tener en cuenta es que personas como Ravi Zacarías no es de que de repente se despertaron y dijeron, vamos a ir a ver de quién puede abusar, o algo así. No, es algo como tú estabas diciendo, que muchas veces comienza con algo que a lo mejor nosotros podemos ver como algo inocente. A lo mejor comenzó de que estaba en el internet, estaban en redes sociales, uh-huh. De repente se le apareció una foto de una jovencita con mucho escote o esto y el otro, y de repente pues una cosa llegó a la otra, llegó a la pornografía, después a más pornografía que se convirtió en adicción, y luego de repente vio que tenía ciertas oportunidades con las personas que él rodeaba, y entonces es algo de que nosotros como cristianos tenemos que tener bien en mente. Uh-huh.
de que cualquier entrada que le des al enemigo, o sea, él se va a aprovechar de eso. Y va a tratar de hacerlo mejor con esa entradita que tú le hayas dado, ya sea, o sea, quedarte a ver 2 segundos más alguna fotografía. El enemigo se va a aprovechar y va a sacar va a aprovechar lo máximo esa oportunidad. Y entonces personas como ministros de Dios, ellas también están vulnerables a este tipo de cosas. Y como cristianos nosotros tenemos que pues siempre tener en mente y ver de que a lo mejor algo que nosotros estamos haciendo pensamos de que no sea tan malo, pero hay que tener en mente que una cosa puede llevar a la otra. Y podemos llegar a tal punto de hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que podríamos hacer. Sí, en nuestra vida cristiana siempre es bueno ver las consecuencias máximas de nuestras acciones, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. ¿Tú cómo te tomaste esto de Rabí Zacarías? Me dolió, hombre. ¿Lloraste? Casi, man. Sí, bueno. No, donde estaba haciendo la investigación, sí, era como sacado de una novela, man. Sí, yo empecé a leer artículos, leí las 12 hojas y de la investigación y Pero algo que quiero yo aclarar, y creo que es un punto muy interesante e importante de tocar, es que nada de lo que sucedió o lo que aconteció con Rabí Zacarías cambia la verdad de sus mensajes. Yo creo que todo lo que él estaba predicando y todo lo que él estaba enseñando, obviamente hay mucho que aprender de él. No podemos enfocarnos en lo malo que hizo, pero podríamos también enfocarnos en aquellas predicaciones o aquellos sermones. A lo mejor no va a ser igual, como estábamos comentando, siempre va a haber así como esa espinita. Ahora, cada que vamos a estar viendo una de sus predicaciones o escuchamos su nombre, incluso, que nos va a estar molestando, pero sí, no cambia todo lo que él estaba predicando, todo lo que él estaba enseñando. La veracidad de todo eso que él enseñó no es cambiada por lo que él haya hecho. ¿Me entiendes? Por ejemplo, digamos que, no sé, que algún loco que haga cosas impensables, que mate, viole y haga todo eso, diga que la tierra es redonda. No por la persona vamos a decir de que todo lo que él diga es mentira, ¿verdad? Hay cosas que una persona puede, independientemente de su persona, puede decir que son verdades. Entonces esto lo podemos aplicar a Rabí Zacarías, de que todas esas enseñanzas en las que nosotros aprendimos cosas siguen manteniendo su valor. Siguen manteniendo su valor. A lo mejor ahora no son tan efectivas. Es como que cuando hay un respaldo de un testimonio, ayuda mucho, pero debemos de aprender a separar lo que es la persona del mensaje, la persona de las enseñanzas. Que, por ejemplo, me gustaba mucho la explicación que daba un pastor hablando de este tema de Will Graham, de que un prisionero, a pesar de estar encarcelado, si dices 2 más 2 es igual a 4, no cambia esa verdad absoluta por cosas subjetivas. Exacto. De hecho, hay un tipo de falacia en los argumentos, ¿verdad? Ad hominem. De que básicamente si empiezas a criticar la persona y no te enfocas en el argumento, es inválido. Lo mismo puede caber aquí, de que la persona no tiene nada que ver con la verdad que está predicando. Y este golpe duro, es que a mí, a lo largo de mi vida cristiana y como hijo de pastor, he visto cosas muy buenas, muy bonitas, pero también he visto cosas malas que me ponen triste, que marcaron mi vida. He visto cómo corren a pastores de sus iglesias por infidelidades, yo esos pastores los tenía así y de repente me enteré que eran infieles a su esposa. O sea, tratar de manejar esas emociones. He visto un poco cómo sufre la familia cuando pasa todo este tipo de situaciones. Y me ponía a pensar mucho en la familia de Rabí, su esposa, sus hijos, el ministerio que él tenía. O sea, lo que han de estar sufriendo
sufriendo ellos. Yo creo que como cristianos lo que menos ahorita debemos de hacer es estar apuntando, es estar haciendo esto y el otro, sino preocuparnos por la situación sentimental que ahorita está sufriendo la familia Zacarías, los hijos de Rabí, su esposa, y esperando pues que al final de cuentas, no sé, de que en algún momento Rabí pudo arrepentirse, aunque sea en los últimos momentos, y que pueda ser salvo. Sí, como decía yo al principio del podcast, de que a diferencia de otras personas que todavía pueden cambiar, de que nosotros muchas veces hemos criticado, este caso es diferente pues porque Rabí Zacarías ya no está con nosotros, obviamente, y no hay nada que nosotros podamos decir que pueda cambiar las acciones que vayan a suceder, ¿me entiendes? Pero si nos pone a reflexionar como cristianos, yo creo que sería bueno nosotros ponernos a pensar en las consecuencias que nuestro pecado puede llevar. Porque, y no solamente estamos hablando de consecuencias que sean temporarias o cosas así, porque muchas veces lo que nosotros pensamos de que cuando pecamos que hay consecuencias de que van a suceder instantáneamente. Pero como en este caso, muchas veces no solamente, esas consecuencias no solamente van a ser hacia ti personalmente. Porque en este caso, a Rabí Zacarías, pues básicamente, pues, ¿qué le van a hacer? ¿Me entiendes? Ya no es tanto en su persona de que le vayan a suceder consecuencias a él, sino de que consecuencias de que todo el trabajo de su vida, literal, todo el trabajo de su vida, todos sus sermones, todo lo que él se esforzó a hacer en su ministerio, todas las vidas que ayudó, básicamente fueron manchadas. O sea, fueron manchadas, todo el trabajo que hizo jamás va a ser visto de la misma manera. Jamás va a ser visto. Y nosotros como cristianos creo que sería bueno reflexionar en las consecuencias de nuestro pecado. Por ejemplo, de que si en algún momento en 10, 15 años de que a ti o a Micho y de que nos encuentren algo que no deberíamos de estar haciendo. Imagínate todo el contenido, todos los 10, todos los 15 años o por lo que sea que estemos haciendo todo este podcast. Este canal va a perder toda su credibilidad por un momento de debilidad. Entonces, y eso es aplicable a todos nosotros como cristianos. Entonces, creo yo que sería algo bueno para reflexionar el día de hoy. Sí, y como adjuntando todo esto, si eres ministro, líder, cantante, sirves de algún área en la iglesia, que es público tu ministerio, el tener muy en cuenta esto, que muchas personas te están viendo, muchas personas nos ven, inclusive a nosotros, en nuestras iglesias, y ahorita, aunque somos pocos todavía, aquí en YouTube, en todos los que nos escuchan en Spotify, suscríbanse, Instagram, todo eso ya no. Pero debemos de tener muy en cuenta eso de la integridad. Creo que es una palabra muy esencial en esto, de que cada uno de nosotros como cristianos, y más como si estamos sirviendo y siendo vistos por las demás personas, porque somos cartas abiertas, debemos de buscar siempre la integridad y cuidarnos, que al final de todo nuestro recorrido, de nuestro ministerio, podamos descansar en paz, y que Dios nos diga: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, en vez de que nos diga: apártate de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. ¡Oh, bro! Me estaba pensando eso, que al final Rabí Zacarías murió, se presentó delante de Dios, perdón, no hay ni palabras. O sea, es que sí, imagínate estar frente a Dios santo, Dios justo, Dios. ¿Qué respuesta pudo haber recibido Zacarías de parte de Dios? Eso no lo sabemos. Ojalá que, como digamos, que haya sido salvo y que al final de todo lo que hizo se haya arrepentido. Y pues creyendo en la justificación de Dios a través del sacrificio de la cruz de Jesús, o sea, podemos ser salvos. Pero imagínate que yo me pongo esa escena en la mente de Rabí diciéndole: pero di conferencias, pero hice esto, pero hice el otro, pero salvé mucha gente, pero gané muchos debates con ateos. Es que definitivamente es que es algo caer. Una cosa es caer. Como ministro, una cosa es caer, fallarle a Dios, pecar.
Y otra cosa muy diferente es un estilo de vida pecaminoso, man. Que es lo que lamentablemente, según todas las investigaciones, es lo que él estaba viviendo. Constantemente. Era un estilo de vida, man. Uh-huh. Un estilo de vida. No fue que falló una vez o que falló haciendo algo, sino que era algo que él vivía constantemente. Entonces es algo que sí te pone a pensar. Sí. Una lamentable noticia la que acabamos de recibir. ¿Cómo podríamos despedir? Este fue un episodio difícil, man. Un poco oscuro. Es que yo soy... Es que sí, yo era muy fan. Me dolió. Creo que podemos cerrar el podcast con un versículo. No sé si... A ver, tú. Si quieres Uno. tú. Génesis 1:1. ¿Cómo cerramos por este episodio? Dice Marcos 4:22. Y creo que esto puede ser aplicado. Uh-huh. Porque no hay nada oculto ¡No! que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Uh-huh. Creo que podemos, como estaba diciendo, reflexionar. Si tú que nos estás escuchando, a lo mejor estás viviendo alguna vida pecaminosa o estás haciendo algo que sabes que no es de Dios y sabes que es pecado, medita en este ¡Y arrepiéntete! De que no creas tú que ya me salí con la mía, nadie se va a dar cuenta. Es que podemos estar hablando de eso de los pecados ocultos. A lo mejor sería tema para otro podcast. Episodio. Sería muy buena idea. Pero sí, medita sobre esto, este versículo y sobre este acontecimiento. De que nadie está... Todo lo que estamos haciendo nosotros de una u otra manera nos va a haber consecuencias para nuestra vida. Y no importa si ya has muerto, van a haber consecuencias. Todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz tarde que temprano. Así que piensa 2 veces. Piensa 2 veces antes de hacer algo que tú sabes que no es debido. Y cuídate. Cuídate mucho. Ten un excelente lunes. Empezamos el lunes con todo. Pero es que a veces tocan mensajes duros. Sí. Como en cualquier iglesia. Amén. Yo me despediría diciendo lo que aprendí de todo esto. 1, no endiosar, no idolatrar a los ministros cristianos. 2, a poner mi mirada en el autor y consumador de la fe, o sea, solamente en Cristo. Nuestros líderes nos pueden fallar, los grandes predicadores pueden fallar, nos pueden decepcionar, pero Cristo jamás, y es ahí donde nuestra fe se fundamenta. Y 3, estar firmes, mirar, cuidarnos, el ser íntegros y que no acabemos como acabó Rabí. Aprendan de los errores de otros. Es lo mejor, es el consejo más sabio. Aprende los errores de los demás. Pues sí, bueno, hasta aquí dejamos ¡Excelente lunes! Tengan un excelente lunes. Podcast. Esperamos de que tengan una maravillosa semana. Aprendan lo más que puedan. Ay, qué episodio tan difícil, bro. O sea, hasta lo sentí, güey. Sí, fue un poco difícil, pero bueno, tengan un excelente lunes. Pásensela de lo mejor y que tengan un buen inicio de semanas. Y déjenos en sus comentarios qué opinan sobre todo esto. Si te quedaste aquí hasta el final, muchas gracias. Y estaremos leyendo todos sus comentarios. No olviden suscribirse y seguirnos en Instagram, Facebook como Tu Espacio Cristiano. Claro que sí. Pues hasta aquí llegamos. Qué difícil. Bueno. Pero bueno, nos vemos pronto. Nos vemos la próxima semana, señores y señores. Bendiciones a cada uno de ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya!